Mateo 16. Vamos a ver dónde sería más conveniente el 21. Es hasta el 23, pero vamos al 21. Desde entonces, aquí tenemos, antes de leer el 21, tenemos el momento de la confesión de Pedro, cuando dice en el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y una declaración tan importante, porque es la base y el fundamento del cristianismo, por lo menos del cristianismo verdadero. Entonces, el versículo 17, el Señor le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre lo que acabas de decir, esa roca tan importante, esa sentencia, esa afirmación tan importante, sobre eso edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Exactamente lo que sucedió en el libro de los Hechos, como Pedro empieza abriendo las puertas a los gentiles del Evangelio, de la gracia de Dios. Entonces mandó a sus discípulos, versículo 20, que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces, versículo 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta no es la primera vez que el Señor les dice eso, pero parece ser que en esta vez Pedro parece que comprende un poco lo que acaba de decirle. Otras veces lo ha dicho, pero ellos seguían, parece que tenían como un velo delante que no podían entender lo que el Señor les estaba diciendo. Se iban a otro tema, Señor, cuando vengas en tu reino, ¿quién va a ser el que va a estar más cerca de ti en tu reinado? Pero aquí Pedro parece que acaba de entender lo que ha dicho el Señor, que va a Jerusalén y va a padecer mucho de los líderes religiosos y va a morir y va a resucitar. Así que, versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde por el gozo, Señor, que tenemos de poder venir delante de ti, de tu presencia, Señor, para sentarnos a tus pies y para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Señor, para nosotros es un privilegio haber sido llamados por ti, haber sido salvados, redimidos, comprados con tu sangre preciosa y el regalo tan precioso de tu palabra disponible en cada momento para nosotros y el Santo Espíritu de Dios como el Maestro que nos abre y nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras. Ahora, Señor, te ruego que tú uses estos labios de barro para ver esto que tenemos que ver, que es tan urgente, Señor, tan importante para la Iglesia en esta tarde, en cada momento. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Versículo 23
del Mateo 16, le dice el Señor a Pedro, Pedro, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El problema de la religión es poner la mira en las cosas de los hombres. Y Gálatas 1:10 nos dice así. Si queréis ir en un momento a Gálatas 1:10, nos dice así. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La religión, hermanos, no conoce al Dios que dice creer. Y me pregunto yo, ¿somos nosotros culpables de semejante error? ¿Cómo es posible que nosotros podamos poner la mira en las cosas de los hombres, olvidando las cosas de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Señor le dijera a Pedro, apártate de mí, Satanás, quítate de delante de mí, Satanás? Después de haberle dicho que es bienaventurado por semejante declaración que hizo, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de decirle que a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Después de eso, le dice, y la religión, tomando como una mala interpretación de estas cosas, empieza a decir y poner un hombre encargado para interceder entre Dios y los hombres, el representante de Dios en la tierra. Y yo digo, hermanos, con toda consideración y respeto, porque yo sé que esto se está grabando y que después, puesto ahí en el internet, cualquiera lo puede ver. A mis amigos, los católicos, con todo respeto y con toda consideración, digo esto porque lo que voy a decir no es algo nuevo que yo estoy inventándome, es algo público que salió por televisión. ¿Sí? Salió, se grabó eso y lo pusieron. Y yo me quedé con la boca abierta, no puedo comprender cómo eso sucede. Pero vais vosotros a escucharlo, con mi voz, por supuesto, en la entrevista que se le hizo al Santo Padre. Que el Señor nos ayude. Al sumo pontífice. En la entrevista se le dice, que es don Francisco, con todo respeto, se le dice, un periodista le pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesucristo en la cruz? Hermanos, la respuesta fue sorprendente y cito literalmente. Confieso con toda sinceridad no sé responder. Pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar al crucifijo y preguntar, ¿por qué Dios dejó crucificar a su Hijo? Tampoco hay respuesta. Cuando uno escucha algo así, a mí personalmente me sucede como a Pablo cuando estaba en Atenas, que se enfervorizaba y te dan ganas de salir adelante con la voz en cuello y decir, cuidado, cuidado, ¿qué es esto? Esto me lleva a mí a citar las palabras de Cristo en Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos
guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hermanos, vosotros y un servidor, esta pregunta es de parvulitos. Si a mí me preguntan por qué murió Cristo en la cruz, yo le digo, pregúntame algo más fácil, más difícil, perdón, porque es que eso es la base de la fe nuestra. Si tú dices que has creído en Jesucristo y no sabes por qué murió Jesucristo en la cruz, algo no anda bien. Algo no anda bien. ¿Comprendéis ahora un poquito por qué os he dicho que el problema de la religión es poner la mira en las cosas de los hombres? ¿Por qué la religión no conoce al Dios que dice creer? Es que la religión ha cogido todo este asunto de la piedad que viene directamente de la palabra de Dios y lo ha convertido en un misticismo que elimina la razón para dejar lugar a la pasión, a las emociones, a los sentimientos. Y desobedeciendo el mandato de no te harás imagen, se han hecho una buena imagen y se ponen de rodillas delante del crucifijo y lloran emocionados, no sabiendo por qué tiene que morir el Hijo de Dios. Y uno de nosotros, cualquiera que tiene el Espíritu Santo morando en tu corazón, en mi corazón, cuando ve semejante idolatría, llora, pero de tristeza, de pena. Porque estas imágenes lo que han hecho ha sido robar el corazón, que es de Dios. Toda la devoción, todas las emociones y los sentimientos son para dar a Dios gloria por la fe, no por la vista de un trozo de madera o de escayola bien pintadito. Con razón nos dice el escritor de los Salmos que igual que esas imágenes que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. Así son los que confían en esas imágenes. Y los que las hacen del mismo modo son iguales. Nada, absolutamente nada, no hay nada detrás. ¿Y qué razón tiene el Señor cuando dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos? Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En una entrevista que hace el periodista Jordi Évole, alguno de vosotros lo habrá escuchado, ¿sabéis que entrevistó al Papa? Y salió en televisión. Y vi la entrevista. Qué interesante que Jordi Évole le vaya. Es que este chico se mete y entrevista a cualquiera. Se fue a Venezuela y entrevistó a Maduro. Y cuando hubieron problemas en Texas con un gobernador que era muy duro, llegó hasta él y pudo entrevistarlo. ¿Sí? Y bueno, pero cuando yo vi la entrevista que le hizo al Papa, qué triste. Otra vez, mis amigos católicos, con todo respeto, qué triste. El problema, ¿sabéis cuál es? Que no conocen las Sagradas Escrituras. No la conocen. Las Sagradas Escrituras no la conocen. Podrán conocer todo lo que enseña el misal, podrán conocer todo lo que enseña la Santa Tradición, que la ponen a la par con las Sagradas Escrituras, podrán conocer todo lo que se han redactado en los concilios que han hecho, desde que los han hecho hasta el día de hoy, pero no conocen las Sagradas Escrituras. Y así siguen sin conocer las Sagradas Escrituras. Y me hace pensar en lo mismo que cuando en el tiempo de Martín Lutero, el Papa o uno de los altos cardenal, uno de los altos líderes de la Iglesia Católica, le dijo a Martín Lutero, ¿qué es lo que pasaría si cualquier campesino ahí fuera tuviese una Biblia? Sería todo malas interpretaciones.
Y Martín Lutero fácilmente le dijo, ¿sabes qué pasaría? Que habría un cristiano más. Habría un cristiano más. Si es que no es tan difícil. Vosotros queréis que sea difícil para poder controlar al pueblo. Y eso es lo que estáis haciendo. Y un día daréis cuenta a Dios por eso. Pero vamos, sabemos, hermanos, yo quiero ir ahí. Yo quiero ir. Si a Francisco le preguntan, ¿por qué murió Jesucristo? Y el pobre hombre no sabe responder. Yo digo, a ver, Fernando, vamos a ver. Sabemos nosotros, la Iglesia Bautista La Buena Nueva, la Iglesia Bautista Emmanuel, que son las iglesias donde he predicado esto, ¿sabemos por qué murió Cristo? O por el contrario, creemos en Él de una manera mística, como he dicho antes, y sin razones que sirvan a la fe, y simplemente contemplamos el crucifijo y decimos, ¿por qué? Veamos, hermanos, veamos lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 3, el único capítulo que hay. Podemos buscarlo rápidamente en Judas, capítulo 1, versículo 3. Parece ser, hermanos, que cuando Judas escribió este capítulo, él tenía en mente hablar de otra cosa, pero mira lo que sucede en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Ahí está. Él iba a hablar y seguramente hubiesen sido más de un capítulo. Quizás algo así como Romanos, donde el apóstol Pablo nos da, creo que son 16 capítulos, donde nos da un desarrollo espectacular de la fe. Sin embargo, aquí dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente por la fe. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 4, dice, ten cuidado, Pablo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es necesario, hermanos, persistir en el cuidado de uno mismo y de la enseñanza que hemos recibido de Dios. Eso es la doctrina. El apóstol Pablo daba gracias a Dios porque dice él, literalmente, fuisteis entregados a la doctrina. Fuisteis entregados a una enseñanza que viene directamente de Dios. Algunos versículos de advertencia a no contaminar o descuidar la enseñanza. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10, el apóstol Pablo nos dice algo que es muy interesante. Ahí es de donde viene la palabra anatema. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Otra vez. Y ahí viene ahora el versículo 10 que vimos antes. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
quiero que vengáis conmigo a 2 de Corintios, capítulo 11, y yo creo que ya he hablado de esto, pero por si acaso, venimos a 11, versículo 1. El apóstol Pablo también está muy preocupado por algunos que se meten, que haciéndose pasar por hermanos, se meten y vienen trayendo enseñanzas que no son bíblicas, que son muy parecidas, pero no lo son. Ojalá, versículo 1 del capítulo 11 de 2 de Corintios, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene, fíjate bien en este versículo 4, porque es importantísimo, porque si viene alguno predicando a, primero, otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís, segundo, otro espíritu que el que habéis recibido, otro, tercero, evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermanos, tened mucho cuidado, porque el creer en Cristo, y hay que tener muchísimo cuidado al decir estas cosas, no tiene nada que ver con el evangelio social. El creer en Cristo no tiene nada que ver con la liberación. En el nombre de Cristo, y yo declaro, y todas estas cosas, todo eso no es de Dios. Y quiero que lo sepáis, y os estoy avisando, y es así. Todo esto de que las señales y los milagros y las campañas evangelísticas milagrosas, eso no es de Dios. Es otro evangelio, es otro Jesús y es otro espíritu. No es de Dios, hermanos. Y me alegro mucho que se esté grabando, que lo puedan ver en el internet, porque eso no es de Dios. Y yo ahora puedo entender, hermano, cuando el Señor Jesucristo dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Habrán hecho milagros en mi nombre. Y yo digo, ¿será posible? Señor, que yo sepa, no he hecho ningún milagro. A menos, óyeme bien, que le he hablado a alguien y esa persona, convencido por su pecado, ha pedido perdón a Dios y se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo. ¡Qué milagro! Pero yo no he hecho milagros de estos, ¿verdad? Yo no he hecho milagros. Pero Dios, el Señor Jesucristo, sabe mejor que yo lo que está diciendo, por supuesto. Y les dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Y luego dice, hacedores de maldad. Y yo se lo he dicho a mi amigo, no quiero decir el nombre, el pastor sabe quién es, se lo he dicho a mi amigo, ¿tú has visto alguna vez algún milagro delante de ti? ¿Has visto alguna vez delante de ti echar demonios como dicen que hay que ir echando? Pero es que tú no puedes decir eso porque la Biblia lo dice, no sé qué. ¿Cuántos demonios el apóstol Pablo en todas sus epístolas echó? Ninguno. ¿Cuántas veces habla de liberación y habla de todas esas patrañas? Ninguna vez. Y John MacArthur dice en sus predicaciones, lo que hace falta es arrepentimiento y no liberación. Porque cuando hay arrepentimiento hay verdadera liberación.
Esa es la pura realidad. Hermanos, no nos tenemos que dejar embaucar por tantos y tantos Jesuses, espíritus y evangelios que hay ahí fuera. No, solamente hay uno. Y cuando tú conoces al Señor Jesucristo y andas en comunión íntima con Él, te vas dando cuenta. Te vas dando cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a continuar con versículos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Del 3 al 7. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mira, te voy a decir una cosa, hermanos. Bueno, como llevo el micrófono aquí, si me muevo un poco se me va a oír igual. Hermanos, ¿has visto lo que acaba de decir el apóstol Pablo a su querido hijo por la fe, Timoteo? Le dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esta persona con la cual tengo amistad y lo conozco desde hace tiempo, él pues tiene todos estos pensamientos carismáticos y intento ayudarlo lo mejor que puedo. Pero muy difícil, el Espíritu Santo es el que tiene que hacer eso. Pero cuando uno quiere creer lo que quiere creer, simplemente se va con lo que quiere creer y ya está, y no hay manera. Y yo le dije, mira lo que te digo. ¿Tienes tú una relación personal con el Señor Jesucristo? Diariamente vas a las Escrituras y lees la palabra y oras y vuelves a leer la palabra y vuelves a orar y ahora leo esta sección y vuelvo a orar y ahora leo esta otra sección y hablas con el Señor. No, pero yo tengo la Biblia en audio y la tengo todo el día en casa funcionando, escuchándola. Y es más, cuando yo me voy a acostar, yo pongo el audio en un altavoz de esos con Bluetooth ahí en el esto y me duermo escuchando la Biblia. Hombre, algo hará, bien. Pero no es así. Otra vez te repito, estás teniendo comunión, estás teniendo devocional tú. Es que yo la vista, ¿sabes? Yo no puedo leer bien, las gafas, tal, no sé qué. Por eso yo el audio, necesitas leer la palabra de Dios. Y necesitas hablar con Él. No, pero es que yo en Radio Vida, en este radio y en la otra radio y en eso. Y yo me encolerizo, perdonadme hermanos, yo me encolerizo, porque a mí la radio no me puede dar lo que me puede dar las Sagradas Escrituras. ¿Cómo hemos llegado a sustituir la palabra de Dios por la palabra de Dios que nos están dando por la radio? Con razón crees así. Y el otro día en Cuarto Milenio, pero chico, ¿qué me estás diciendo Cuarto Milenio? Pero chico, pero tú no, ¿pero qué haces viendo esos programas? No, pero Fernando, mira, hablarán de las experiencias post-mortem. Déjate de experiencias post-mortem. ¿Tú quieres ver la experiencia post-mortem, la verdadera, la que dice aquí? Mira al hombre rico y Lázaro. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice, y eso es la realidad. No, pero estuvo muerto no sé cuántos minutos y dice que fue por aquí y vio una luz y hay unos seres y no quería volver porque estaba tan bien. No. Mira, yo soy tu amigo y no quiero obligarte a nada, pero yo de ti no vería más ese programa. Lo que hace es confundirte. Hombre, Fernando, es que no hay que ser tan cerrado. No, la palabra de Dios no dice nada de eso.
Lo que necesitamos es palabra de Dios. Déjate de cuarto milenio, que lo que te está haciendo es confundiendo. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de verdad. Y la verdad es la que va a regir nuestras vidas. Y si nosotros vamos a continuar en la verdad, ¿qué dice la Biblia misma? El Señor Jesucristo, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y no importa, hermanos, de verdad, si el líder de la iglesia más importante del mundo, vamos a decir así, me dice o te dice que tú estás mal. El Señor Jesucristo, en su palabra, te dice que tú estás haciendo lo correcto, porque tu palabra es la verdad. Has creído en Jesucristo. Yo tengo aquí versículos que están escritos ya. Así que no hace falta que los busquéis. La importancia, hermanos, porque yo quiero hablar de la importancia de la doctrina, que ya he hablado bastante, pero quiero deciros estos versículos porque todavía os tengo que decir por qué Cristo murió por nosotros. Y yo sé que vosotros lo sabéis, pero quiero deciros unos versículos antes, así, mira, no hace falta ni que busquéis, pero sí oírlos, de la doctrina. Segunda de Tesalonicenses 2:15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Imagínate. Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose, gracias. ¿Te puedes creer que no está en silencio? Ah, sí que está en silencio. Ay, qué susto. Sí que estaba en silencio. No sé por qué a veces se me olvida. Tito 2:10, ¿no será interesante que dice no defraudando? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Segunda de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, enseñanza, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Mateo 16:12, que se guarden de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Romanos 6:17, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en el futuro escucharán doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Primera de Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, alimento, los nutrirás correctamente. Muy bien, pues vámonos entonces a ver por qué murió Cristo en la cruz. Y yo he encontrado una lista, hay tanto, hermanos, que Dios, enviando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tanto que consiguió en la cruz, que es preciosísimo. Pero yo os quiero leer, por lo menos, no nos va a dar tiempo a explicar mucho, pero ella se explica por sí misma. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Con qué propósito? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ya tenemos una buena respuesta. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Por los pecados, por nuestros pecados. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, nos compró. ¿De qué nos redimió? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14, para que
en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a nosotros los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y Romanos 6, el apóstol Pablo nos dice que gracias a que Cristo murió en la cruz y luego resucitó, nosotros podemos andar en vida nueva. Al morir con Él, o sea, Él murió para darnos ejemplo a seguir, para hacer morir la carne pecaminosa y vivir en novedad de vida. Así, el cuadro del bautismo tan hermoso que nos presenta Romanos 6, ¿no sabéis que habéis sido bautizados en Cristo? Que cuando fuisteis enterrados en la semejanza de su muerte y luego levantados a vida nueva, es un cuadro precioso. Todo esto lo conseguimos en Cristo. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Colosenses 2, del 13 al 15. Con la muerte en la cruz nos da, vamos a leer esto y ya terminamos. Porque aquí nos da 4 cosas que son preciosísimas de observar. Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y mira, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dices tú que para qué murió Cristo en la cruz? Lo que Cristo hizo por nosotros es maravilloso, es maravilloso. Nos da, con la muerte en la cruz, nos da vida juntamente con Él. Nos dice Efesios 2, del 1 al 5. Tenemos el perdón de todos los pecados. Como hemos visto ahí, hermanos, anula el acta de los decretos que había contra nosotros, porque el que ofende a Dios en un punto se hace culpable de todos los demás. Y todos estos decretos, todas estas actas estaban ahí diciendo que tú tienes que cumplir toda la ley para poder vivir delante de Dios. Y hermanos, eso es imposible. Por eso se habla de la maldición de la ley, porque el hombre no puede cumplir la ley y vivir. Pero sí hubo alguien que lo hizo por ti y por mí. ¿Sabes quién es ese alguien? Es el que dijo Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Él nos da el triunfo sobre los principados y las potestades, porque Él triunfó y los expuso públicamente en la cruz. Gloria al Señor. ¿Sabemos nosotros por qué murió Jesucristo? Porque así desde antes de la fundación del mundo lo tenía predestinado nuestro Dios. Sabiendo que el hombre iba a obedecer el engaño de la serpiente, se iba a corromper la naturaleza del hombre y iba a entrar el pecado en el mundo. Como dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte entró. A ver, que se me ha ido. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Y con una maldición así, Cristo destruyó y rompió todo lo que el maligno hizo sobre la generación humana. Ahora, ¿eso significa que todos van a ser salvos? Desgraciadamente no. Pero sí es una gracia que está disponible para todo aquel que quiera, para todo aquel que cree. Porque de tal manera, amigo que estás ahí escuchando, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Para que tú creyendo en Él tengas vida eterna y tengas el perdón de los pecados. Amén. Vamos a orar.